Vamos a proceder a la lectura de la cuenta. Se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia: de la empresa Compra Agua Limitada, del Movimiento por el Agua y los Territorios, que es una petición del senador Latorre, y del Consejo Minero. Asimismo, tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado "Sobre los principales alcances de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley que reforma el Código de Agua". Eso sería, señor presidente. Ya, sobre las solicitudes de audiencia, ¿habría problema? ¿Algunos senadores se opondría que las sumemos a las que hemos otorgado? Sí. Eso sí, nos significaría por lo menos una sesión más. Sí, así es. Eso significaría una sesión más de audiencia. Porque tenemos considerado... Sí, presidente. ¿Cuántas son las sesiones que están pendientes? Acá tenemos aquí 4 más. Ya. Entonces agregaríamos una última sesión que tendría que ser la primera semana de mayo. Ya. ¿Habría acuerdo para una sesión más de audiencias? Y ahí cerraríamos. Sí. Si es que algún senador tiene alguna invitación que quiere que formulemos, por favor le agradeceríamos hacernosla llegar a la brevedad para ya poder entrar a la votación del proyecto. Acordado. La tabla, como ustedes saben, es continuar con la audiencia respecto del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas y, en particular, respecto de la indicación sustitutiva presentada a principio de año por el Ejecutivo. Agradecemos la presencia del Ministro de Obras Públicas, que está aquí presente. Además, están invitados por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de la provincia de Petorca, Modatima, el vocero nacional, señor Rodrigo Mundaca. Bienvenido. Por la Asociación de Canalistas del Canal Sañartu, el presidente, señor Patricio Sabaj. Vienen en camino. Sí. Vienen en camino. Y por la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, el presidente, señor Patricio Crespo. Bienvenido. Y bueno, como siempre, el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, el señor Andrés Meneses, que parte ya de la casa, está en el inventario de la comisión. Sí. También está presente el subsecretario de Obras Públicas, señor Lucas Palacios. Bienvenido también. Vamos entonces a iniciar esta sesión escuchando la intervención del ministro de Obras Públicas, que va a explicar el sentido de la indicación presentada por el Gobierno. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Senadoras, senador, los saludo. Vamos a hacer una presentación de nuestra visión general del tema del desafío que tenemos por delante en materia de política hídrica y cómo la indicación que hemos presentado, que contribuye a la modernización del Código de Agua, se inscribe dentro de esa visión. El problema, como sabemos, es de una aguda y creciente escasez hídrica. Nosotros creemos que hay pocos temas que sean más importantes que tocar que y que reúnan en consecuencia o que nos exijan una visión como de Estado, una visión de país, una visión de futuro y orientada a la resolución de los problemas más que al mero debate académico o político sobre el tema. Ese problema nosotros pensamos enfocarlo a través de un plan hídrico que combine todas las herramientas y acciones posibles para disponer que las personas y Chile como todo tengan la disponibilidad de agua presente y a futuro. Y eso requiere inversión en distintas fuentes de agua, requiere una gestión proactiva de los instrumentos con que hoy día cuenta el Estado para enfrentar la escasez y finalmente requiere mejorar la regulación para dotar al Estado de mejores instrumentos y crear mejores incentivos en el sector privado para invertir en nuevas fuentes de agua o fórmulas de ahorro, digamos, cambios tecnológicos que permitan ahorrar agua. Y esas mejoramiento de los instrumentos de que dispone el Estado y de los incentivos para el sector privado es lo que abordamos con la indicación sustitutiva que contribuye a la modernización del Código de Agua. Brevemente, repasando el problema de la escasez hídrica, decir que en muchas regiones del país
se observa hoy día un desbalance entre la disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, y los requerimientos o demandas de agua. Esto en parte es producto del cambio climático, que ha generado menores precipitaciones y retroceso de los glaciares. Las menores precipitaciones impactan en el volumen, en el caudal y en la capacidad de recarga de los acuíferos. Mientras tanto, el retroceso de los glaciares por un tiempo ayuda a sostener el nivel de los caudales, pero a la larga significa irse comiendo, irse consumiendo la reserva que tenemos en los acuíferos. Hay importantes episodios de sequía en diversas zonas. Se habla de sequía de 10 años, por ejemplo, en la zona central. Y hay históricamente un sobreotorgamiento de derechos de agua por sobre lo que los acuíferos o los cauces permiten. Y finalmente también una demanda creciente asociada al aumento de la población y el crecimiento económico. Las consecuencias de esto es que en los hechos muchas personas en Chile ven vulnerado su derecho humano al agua potable. Eso es una realidad indesmentible. Y por otra parte también hay una inseguridad hídrica que es creciente, que daña la productividad agrícola y la productividad de otros sectores, y todos sabemos que uno de los temas cruciales que enfrenta la economía chilena hoy día es la falta de productividad. En términos del efecto de todo esto en los caudales medios, se observa ahí en esos 4 gráficos, tanto en el norte, en el centro o en el sur. Solo la zona austral es donde no se observa una disminución de caudales. Y hay que repetir lo que decía hace un momento, que es que esta disminución fuerte en el norte o particularmente en el centro, la línea roja declinante, digamos, como tendencia a la baja de los caudales, en parte es aminorada por el hecho que simultáneamente se está produciendo el deshielo, la reducción de los glaciares. En consecuencia, eso por ahora mitiga parte del efecto, pero es un cambio por una vez. A la larga nos vamos a encontrar con menos precipitaciones y también con menos superficie de glaciares. La reducción de glaciares es una realidad. Por ejemplo, el sistema glacial Olivares, que es la mayor concentración de glaciares en la región metropolitana, y entiendo que es la mayor del país, excluyendo el sur, ¿no? Tiene 55 kilómetros cuadrados hoy, pero está reduciendo su superficie a razón de 20 metros por año. Entonces, ahí se está demostrando. Nosotros tenemos, la Dirección General de Aguas tiene monitoreos de este glaciar y puede ver cómo se está efectivamente disminuyendo año a año el tamaño del glaciar. Eso significa agua que es susceptible de ser utilizada para los distintos usos por ahora, pero que a la larga se va perdiendo. Mientras tanto, hay 47%, o sea, casi la mitad de los 375 acuíferos o subsectores, particiones de los acuíferos que se establecen por parte de la DGA, particiones cuando son áreas que tienen un comportamiento hidrológico semejante. Hay 375 de ellas y 47%, que corresponde a 176 en total, están sujetos a medidas de restricción o de prohibición. Mientras tanto, se está estudiando por parte de la DGA la necesidad de probablemente incorporar, ya sea en carácter de prohibición, otros 70. O sea, eso significaría un aumento muy drástico en las áreas de prohibición. Como se recordará, de acuerdo al código vigente, los acuíferos bajo restricción, en los acuíferos bajo restricción solo se permite el otorgamiento o la constitución de derechos de agua provisionales, mientras que en los sujetos a prohibición no se admite ya ningún tipo de constitución de derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, lo que esta realidad demuestra es que efectivamente ya hay un porcentaje muy importante que está sujeto a problemas de recarga o excesivas extracciones, y probablemente ese problema exige ser, o sea, digamos, el problema es mucho mayor de lo que se ha reconocido hasta ahora. Yo creo que en ese sentido, como Estado, tenemos una deuda histórica de no haber a tiempo establecido las medidas restrictivas necesarias en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua en esos acuíferos.
Hay, por otra parte, derechos de agua otorgados en acuíferos por sobre su recarga natural. Y eso significa que el volumen del acuífero está disminuyendo y a la larga entonces van a quedar con una situación semejante a la que comentábamos recién de ser objeto de medidas de restricción. Hay 123 acuíferos o particiones de acuíferos que están sujetas a esa situación hoy. Y la falta de agua se está traduciendo en que hay insuficiente agua potable para las comunidades rurales. Calculamos 450.000 familias rurales sin acceso a la red pública de agua. Esto significa que la vivienda no está conectada a la red pública. Y entonces deben recurrir muchas veces al abastecimiento con camiones de aljibe, que es costoso y muchas veces de mala calidad. Hay casos críticos, por ejemplo, donde el camión de aljibe reparte solo 50 litros por persona por semana, en circunstancias que el criterio que usa, por ejemplo, el MOP para efecto del dimensionamiento de los sistemas de agua potable rural establece entre 120 y 150 litros por persona por día. Y estos por semana alcanzan a menos de la mitad de lo que eso significa. O sea, esto dramatiza el problema de los camiones de aljibe y pese a que el gasto anual que hoy día se está haciendo en camiones de aljibe no es para nada pequeño. De hecho, el año antepasado fueron 29.000 millones de pesos lo que se destinaron a estos efectos. Pero lo importante de tener en cuenta, y esto es clave para lo que vamos a discutir en un momento más, es que las personas consumen en Chile solamente el 12% de las disponibilidades de agua. De eso 11% es urbano y 1% rural. Y se estima que con un 1,4% del agua que hoy día se usa en la agricultura se resuelve el problema de las 450.000 familias rurales sin agua. O sea, la magnitud del problema es resolvible con los instrumentos disponibles, sin perjuicio que se pueden mejorar esos instrumentos y con un tipo de inversión que no es muy significativa en lo que es derechos de agua. Esto entonces nos conduce a este plan hídrico que lo que persigue es hacer que el Estado tome el toro por las astas y de alguna manera enfrente la falta de agua, aplicando políticas proactivas para asegurar el consumo humano y dar la seguridad hídrica necesaria para los sectores productivos. Y los objetivos que nos hemos puesto en este ámbito, en el plan hídrico, son consumo humano como prioridad, fomentar la conservación del agua para fines medioambientales, seguridad jurídica y certeza jurídica, seguridad jurídica y certeza jurídica. Estos son los 4 objetivos centrales y la modificación que estamos proponiendo al Código de Aguas persigue precisamente estos 4 objetivos. Pero en adición a esa modificación tenemos lo que estamos haciendo de inversión, que es llevar agua a quienes no la tienen, específicamente invirtiendo 114.000 millones de pesos este año, de acuerdo al presupuesto, en los sistemas de agua potable rural e incluyendo también la compra de derechos de agua que completen la disponibilidad de derechos de agua en los sistemas de agua potable rural. Estamos partiendo con Petorca, pero la idea es seguir a lo largo y ancho del país abordando el problema de la falta de derechos de agua o de la insuficiente agua de los sistemas de agua potable rural. Y esto tiene que naturalmente complementarse con inversiones. Una cosa es comprar el derecho y otra cosa es la inversión para extraer el agua, para bombearla, canalizarla, etc. Y la búsqueda de nuevas fuentes de agua, tanto lo que se refiere a embalses y otras fórmulas. En materia de gestión de agua estamos fortaleciendo la fiscalización de los derechos de agua para que se
cumplan extracciones de acuerdo a las autorizaciones otorgadas por los derechos de aprovechamiento de agua y mediante políticas proactivas de gestión de agua. Y finalmente, en materia de modernización normativa, está la indicación sustitutiva del Código de Aguas que en un momento más voy a detallar. En materia de qué estamos haciendo en los sistemas de agua potable rural, como mencioné, son 450.000 las familias sin acceso a red pública de agua, numerosas familias, y además hay muchas familias que esas no están exactamente bien dimensionadas aún, que si bien tienen conexión de agua potable rural, la reciben en forma discontinua o incluso a veces de mala calidad. Las inversiones de los 114.000 millones de pesos que estamos invirtiendo este año y que seguiremos haciéndolo, pretenden, por un lado, establecer nuevos sistemas de agua potable rural y, por otra parte, también mejorar la calidad de servicio de aquellos ya existentes. Hay 1.897 sistemas de agua potable rural hoy día. Las estimaciones que tenemos en el MOP indican que hay una cobertura plena de sistemas de agua potable rural en las localidades rurales concentradas. Sin embargo, en las semiconcentradas es solamente 53% la cobertura, por lo tanto estamos poniendo el acento en las semiconcentradas y estamos también mejorando en el caso de las rurales concentradas mediante ampliaciones. Durante este periodo de gobierno, nuestro plan es mejorar la situación de 17.000 familias en las áreas concentradas y invertir en 169 nuevos sistemas de APR para las áreas semiconcentradas, lo cual ayudaría o aportaría agua a 26.000 familias, elevando entonces la cobertura desde 53% a 87% de las familias en el sector semiconcentrado. Hay que indicar además de que en el sector rural también hay población dispersa y esa población dispersa no está acá porque pensamos que en general la población dispersa no corresponde atenderla a través de sistemas de agua potable rural, es demasiado caro hacerlo de esa manera, hay que pensar en otras formas más innovadoras para esos efectos. La iniciativa Compromiso País, está precisamente, hay una comisión ahí que está trabajando en ideas para esos efectos. En materia de nueva infraestructura, por cierto, está el plan de embalses que hemos trabajado con la Comisión Nacional de Riego, está para iniciar la operación durante este periodo de gobierno Vallehermoso y Chironta, Vallehermoso con Barbalá y Chironta en Arica. Se está iniciando la construcción de 2 embalses este año, Punilla en Ñuble y Las Palmas en Petorca. Está proyectada la licitación por concesiones del embalse Zapallar en Ñuble y ya sea el Catemo y o otro, porque pueden ser 2, en la cuenca del Aconcagua. Adicionalmente, hay 26 embalses priorizados por la Comisión Nacional de Riego para ir siendo abordados progresivamente. En materia de nuevas fuentes de agua, el MOP está impulsando el desarrollo de nuevas fuentes de agua que corresponden a recarga de acuíferos por infiltración. Por ejemplo, en el caso del Aconcagua, hemos tomado ahí un compromiso con los regantes de las 4 secciones. Hicimos un plan para enfrentar la temporada de riego en esa cuenca que ha resultado bastante eficiente para administrar la escasez de agua producto de la sequía, con el concurso de las 4 secciones del río, cosa que es absolutamente inédita, nunca se habían puesto de acuerdo. Y parte del acuerdo con ellos es que ya a partir de este año comienzan inversiones en perforación de nuevos pozos por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y también la construcción de piscinas de infiltración en el Aconcagua. Y otras inversiones que nos interesan son las plantas de desalinización, las fórmulas de cosecha de aguas lluvias, el reuso de aguas tratadas y la perforación de acuíferos
profundos. Esto es algo nuevo en el país. Hay evidencia, todavía obviamente bajo análisis, de la existencia de acuíferos profundos, vale decir de acuíferos que están debajo de los acuíferos hoy día conocidos. Los acuíferos hoy día conocidos normalmente se explotan con, no sé, 20, 40 metros de profundidad. Estos otros pueden estar a 200 metros de profundidad, 400 o más. Incluso entiendo que en Israel hay casos de perforación a 1000 metros de profundidad, y son, interesantemente, o sea, no serviría mucho si fuera el mismo acuífero. Lo interesante es que son acuíferos distintos. Entonces, ahí hay una reserva adicional de agua que hay que crear todos los incentivos necesarios para explotar y por esa vía atender las necesidades. En cuanto a gestión proactiva de agua, estamos, como les decía hace un comienzo, reforzando fuertemente la fiscalización con nuevas tecnologías por parte de la DGA, uso de drones e imágenes satelitales, para mejor control de las extracciones de los privados. Son 300.000 predios lo que requieren ser controlados, así que esto no es fácil. Estamos duplicando los fiscalizadores, estamos ahí haciendo algunos ajustes presupuestarios para duplicar los fiscalizadores, que hoy día son 52 en todo el país, que requerirían fiscalizar, como hablábamos recién, 300.000 predios. Y las multas que se establecen de acuerdo a la legislación, y esto tiene que ver con la ley aprobada a principios del enero de 2018, ¿no es cierto? Aumentó fuertemente las multas. Estamos aplicando multas que son entre 40 y 50 millones de pesos en cada caso. Hicimos una investigación relámpago mediante una cuadrilla especial de fiscalizadores reforzada en Petorca. Hay ya 9 multas cursadas y hay una buena cantidad que están 169 que están en investigación. Hicimos también lo propio en Aculeo, y también hay 9 multas ahí que ya están cursadas y son de ese orden, 40, 50 millones de pesos. En el caso de Aculeo, hay problemas ahí, no tanto con pequeños agricultores o medianos o grandes agricultores, ahí hay menos grandes, pero no son tanto el tema de los agricultores. Ahí hay muchas casas de veraneo, parcelas de agrado, y ahí estamos también aplicando entonces estas multas. Estamos mejorando la cobranza de la patente por no uso y activando los remates en caso de mora de las patentes por no uso, que ustedes saben que significan... 140 millones, 114. Es un ejemplo. Eso es un ejemplo del... No, pero lo que quería decir yo, que son como 70 millones de dólares lo que hay de patente por no uso en mora del año 2017. Y antes era un poco menos, porque las patentes por no uso están creciendo violentamente por efecto que han ido llegando al momento en que se van duplicando, y entonces suben mucho en valor. Y eso mismo también está haciendo que haya devolución importante el año 2017 y también en el anterior de derechos de agua por parte de tenedores de derechos de agua que no las están usando, que obviamente enfrentados a patentes tan altas terminan finalmente entregando esos derechos. O sea, este es un problema. O sea, aquí hay una fuente adicional de derechos de agua que está llegando, digamos, a manos del Estado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Bueno, esto entonces es como una introducción algo larga, así que les pido excusas al respecto, para insertar la discusión de la indicación sustitutiva que hemos presentado al Código de Agua. Yo creo, primero, indicar de que esta indicación sustitutiva toma lo que han sido 8 años de debate, fructífero respecto a la importancia de modernizar el Código de Agua, y específicamente mantiene y refuerza la prioridad sobre el consumo humano en la reforma del Código de Agua y el fomento a la conservación de agua para fines ecológicos. Eso hay varias, vamos a repasarlas después, pero hay varias normativas que mantiene lo que estaba
o lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que está hoy día en el proyecto, y en algunos casos profundiza estos dos objetivos. Pero agrega otros dos objetivos que consideramos que son clave y que no estaban presentes en esa indicación, que son la seguridad hídrica, vale decir que mediante una gestión sustentable de los acuíferos, dotando al Estado de mejores instrumentos para eso, podamos asegurar mejor seguridad hídrica. Certeza jurídica es el número 4 para... chuta, se me fue esto. ¿Quién me puede ayudar aquí? Certeza jurídica para estimular la inversión en nuevas fuentes de agua y nuevas tecnologías. Nosotros consideramos que en este aspecto la reforma del Código de Agua que fue aprobada en la Cámara de Diputados tiene una falencia. Y en el quinto punto que viene ahí es nueva institucionalidad, de manera de insertar la búsqueda de estos 4 objetivos en una institucionalidad más robusta, más eficiente para hacer frente al desafío. Respecto al consumo de agua, el objetivo es asegurar agua de calidad continua y suficiente por sobre otros usos para todos los chilenos. Nosotros mantenemos lo que estaba planteado en la reforma del Código de Agua en la versión actual, que es la declaración del agua y el saneamiento como derecho humano. Mantenemos la posibilidad de que de oficio la DGA constituya reservas para consumo humano. Hoy día la forma que opera eso es que cuando se solicita un derecho de agua por un interesado, puede la DGA rechazar esa solicitud porque quiere reservar esa agua para consumo humano. La reforma, tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados, permite que de oficio la Dirección General de Agua proceda de esa manera, reservando agua para consumo humano, y nosotros mantenemos en nuestra indicación esa facultad. El trato preferencial para los sistemas de APR, operar con un derecho de agua en trámite, la exención del pago de patente por no uso y la entrega gratuita de los derechos de agua a los sistemas de agua potable rural también es algo que mantenemos y que estaba planteado en la reforma actual. Lo que sí agregamos es limitar que los derechos de agua que se tratan de esta manera en manos de la APR son aquellos que están justificados de acuerdo al proyecto mismo del sistema de agua potable rural, para efecto que esto no se preste para algún tipo de abuso. Lo tercero es nuevo, que es que garantiza agua para consumo humano por sobre otros usos en épocas de extraordinaria sequía mediante los acuerdos de gestión de recursos hídricos. Nosotros estamos estableciendo la obligación para las organizaciones de usuarios de agua de establecer acuerdos de gestión de recursos hídricos y que esos acuerdos de gestión en épocas extraordinarias de sequía tengan siempre que garantizar la satisfacción de las necesidades de agua de los sistemas de agua potable rural. Y para esos efectos se consolida el uso mínimo de subsistencia de los derechos de agua humano, de los derechos de agua, de aprovechamiento de agua, es decir, no solamente para consumo humano, sino que también para cultivos de subsistencia. Y se extiende la garantía de uso de norias en suelo propio sin derecho de aprovechamiento de agua a vertientes cordilleranas. Eso estaba en la reforma ya aprobada y también lo estamos manteniendo. O sea, el mismo tratamiento que hoy día se le da a las norias, también se le da a las vertientes cordilleranas. Yo pienso que ¿cuál es la gran diferencia en el enfoque que nosotros hacemos en materia de la prioridad de consumo humano respecto de lo que tenía el proyecto anterior? Es que el proyecto anterior tendía a centrarse en
defender, por así decirlo, el consumo humano al momento del otorgamiento del derecho, y eso, del derecho de aprovechamiento de agua, y eso le daba entonces al derecho de aprovechamiento de agua para consumo humano un cierto tratamiento especial. Nosotros pensamos que es mucho más eficiente para lo que se persigue, es que todo el tratamiento especial que merece el consumo humano sea en la explotación del derecho de aprovechamiento de agua, en el uso que el titular hace del derecho de aprovechamiento de agua en situaciones de sequía o de falta de agua. Y no sea, digamos, una normativa general que se impone en el momento que se constituye el derecho. De hecho, en parte esto tiene que ver con que es tan dinámico este proceso que uno puede estar en este momento estar considerando que esa normativa especial, en el momento que se constituye derecho, no sería requerido, no sé, en lugares donde hay agua abundante, como en Aysén, por ejemplo, y a lo mejor a futuro sí va a ser requerido. Entonces, es preferible que de frentón el tema se concentre en cómo establecer ciertas prerrogativas, ciertos privilegios para el consumo humano en el uso de los derechos de aprovechamiento de agua, más que en su constitución. En cuanto a conservación, aquí la indicación sustitutiva que hemos presentado trae nuevos instrumentos para el cuidado de los ecosistemas. Y esto tiene bastantes cosas nuevas. Entre paréntesis, en letra azul en toda esta presentación está lo nuevo y en letra gris está lo que ya estaba en la indicación, en la reforma en trámite. Lo primero es que se crea un nuevo tipo de derecho de aprovechamiento de agua. Los derechos de aprovechamiento de agua, como su nombre lo indica, están pensados para aprovechar el agua y se distingue los aprovechamientos consuntivos de los no consuntivos. Nosotros estamos agregando la posibilidad de que existan derechos de aprovechamiento de agua que son derechos de conservación, que no son para utilizar el agua, sino simplemente para dejarla en su fuente, en el río, en el lago o en el acuífero. Y esto con fines de conservación, cuidado del ecosistema, por ejemplo, o también podría ser con fines turísticos. Podría crearse, digamos, por ejemplo, derechos de aprovechamiento de agua para conservación en los saltos de agua, en el salto en Laja, por ejemplo. De manera que de asegurarse que efectivamente haya continuamente agua en ese lugar. Los derechos, esta conservación o el darle el carácter de conservación a un derecho de aprovechamiento de agua aplica, de acuerdo a nuestra propuesta, tanto para los nuevos derechos, o sea, alguien puede solicitar un derecho de aprovechamiento de agua para conservación, o puede a un derecho de agua existente darle ese carácter. Ese pasa a ser un gravamen sobre el derecho actual. Y estamos permitiendo que eso lo haga ya sea el Estado, empresas públicas o empresas privadas, instituciones sin fines de lucro, en fin, todo quien tenga derechos de aprovechamiento de agua y valore, ya sea para fines turísticos, para conservación o para otros, el hecho de que el agua se mantenga en sus cauces. Adicionalmente, esta es una figura absolutamente nueva. También es absolutamente nueva la posibilidad que el Estado, por su propia iniciativa, cree reservas de agua para conservación. Hoy día, esto es adicional a lo que comentamos para consumo. Entonces, se trata de la misma manera. Lo tercero que es nuevo también es que se faculta al Estado para expropiar derechos de aprovechamiento de agua para conservación. Hoy día el Código de Agua lo permite para consumo humano. Y de hecho nosotros estamos aclarando mejor cómo se puede hacer eso, que quede sometido a la misma normativa de la expropiación general de cualquier bien. Pero es restringida la fórmula actual, es solamente para consumo. Nosotros estamos dándole a la conservación el mismo carácter. En cuarto lugar, se mantiene lo que está en la actual reforma del Código de Agua,
la prohibición de constituir derechos de aprovechamiento de aguas sobre glaciares. Y lo quinto es que se obliga a la Dirección General de Agua a mantener una red de monitoreo e inventario de glaciares. Esto hoy día se está haciendo, pero no hay una obligación formal en la ley, de manera que ante un ajuste presupuestario fácilmente podría, digamos, echarse para atrás este efecto. Nosotros consideramos de máxima importancia el monitorear a lo largo de todo el territorio nacional el comportamiento de los glaciares. Crecientemente lo estamos haciendo, por ejemplo, esto también, tenemos Aysén, por ejemplo, uno de los temas fundamentales, donde se están produciendo estos derritamientos de glaciares, y estamos haciendo mucho esfuerzo en eso, pero queremos darle a eso la importancia que tiene en el código. En materia de seguridad hídrica, estas son herramientas para enfrentar la escasez hídrica. Nosotros consideramos que hoy día el Estado tiene muchas herramientas para enfrentar la escasez hídrica. Esas herramientas las tiene la Dirección General de Agua. Pero observamos que esas herramientas se subutilizan o se han subutilizado. Y esa subutilización creemos que tiene que ver con el hecho de que muchas veces la introducción de estas medidas tiene efectos políticos, sociales o tiene efectos económicos también, y bueno, obviamente eso hiere intereses y se producen entonces todo tipo de presiones sobre la autoridad. Entonces nosotros creemos que tenemos que mejorar la capacidad del Estado para aplicar estas medidas para enfrentar la escasez hídrica. Y por eso creemos de suma importancia lo primero que viene ahí, que es la creación de un panel de expertos, de 5 expertos, que respalde estas decisiones por parte de la Dirección General de Agua. La idea es que este panel de expertos recomiende determinadas decisiones para enfrentar la escasez hídrica, y la Dirección General de Agua, entonces, que estas recomendaciones públicas, y la Dirección General de Agua, entonces, deba incorporarla en sus decisiones. Dentro del tipo de decisiones que estamos incorporando es la obligación que la Dirección General de Agua produzca planes de gestión de recursos hídricos para cada cuenca. Son 101 las cuencas del país. Es imposible hacer esto de la noche a la mañana. Estamos planteando un plazo de 10 años para que las 101 cuencas cuenten con planes de gestión de recursos hídricos. Estamos pensando que 30 podrían hacerse durante los próximos 4 años. 10 por año. 10 por año. Ese es el ritmo que estamos pensando, y estamos partiendo ya este año. Este año no es obligatorio porque no está vigente naturalmente esta norma, pero estamos empezando a hacerlo ya. Y creemos que eso es crucial para tener una visión de lo que es la disponibilidad, la recarga de los acuíferos en esa cuenca, y naturalmente los usos, y poder hacer en consecuencia un balance entre derechos asignados o usos y disponibilidad proyectada. Y esta es una materia crucial para efecto de hacer realidad el concepto de la prioridad sobre el consumo humano, porque mal podemos aplicar este concepto de que el consumo humano es prioridad si no tenemos, por otra parte, un conocimiento de las características de la cuenca, y en consecuencia el cómo realmente hacer posible esa prioridad a través, por ejemplo, de reservas de agua, como mencionábamos, o de otras fórmulas. Se plantea que en esta gestión sustentable de acuíferos deberá aplicarse las medidas con criterios conocidos, validados por el panel de expertos. Por ejemplo, para la declaración y el alzamiento de las zonas de restricción o prohibición de acuíferos. Hoy día existe en el código esta posibilidad para los cauces, que se llama de otra manera, pero para limitar el sobreotornamiento. Existe en la normativa, en los reglamentos, la posibilidad de hacerlo también en el agua subterránea. Pero en la práctica es opcional para la DGA. O sea, no hay una
disposición que obligue a la DGA a tomar un rol proactivo en cuanto a establecer estas medidas. Y por eso, que, como decíamos, observamos hoy día que pese a que casi la mitad de las particiones de acuíferos subterráneos tienen estos tratamientos, probablemente habría muchos más que deberían tenerlos. Entonces, declaración de agotamiento. La declaración de agotamiento de la cuenca es para las aguas superficiales, que es el equivalente, digamos, a lo que estamos hablando para los acuíferos. Entonces, la idea es que esto se haga de ahora para adelante con criterios conocidos, determinados por el panel de expertos, a recomendación del panel de expertos, y en consecuencia quede de alguna manera la autoridad obligada a establecer límites máximos para la extracción de los acuíferos. Pero simultáneamente con eso, y esta es la cuarta idea que trae el código, es el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. Y ahí estamos fortaleciendo la gobernanza de estas organizaciones. Eso lo estamos trabajando a través de otra ley, pero ya estamos disponiendo en esta reforma que estas organizaciones tengan que tener planes de gestión para situaciones de sequía. Y desde el punto de vista de la gestión de la Dirección General de Agua, estamos propiciando la formación de nuevas organizaciones de agua, incluyendo en esto las comunidades de agua subterránea, las cuales hay 12 en este momento, pese a los, ¿cuánto eran? 300 y tantos acuíferos, digamos. Son 375. 375 acuíferos versus 12 realmente constituidos. O sea, eso muestra hasta qué punto este es un área en la cual está absolutamente, digamos, abandonada, y es crucial, pensamos nosotros, que los usuarios de las aguas son quienes mejores las conocen, que tienen el mejor incentivo para tomar las medidas. Naturalmente, esas medidas tienen que ser compatibles con los criterios que establezca el panel de expertos, y los planes correspondientes tienen que ser aprobados por el panel de expertos. Y finalmente, si es que no se llegan a los acuerdos correspondientes por parte de las organizaciones de usuarias, entonces la Dirección General de Agua estaría obligada, de acuerdo a nuestra propuesta, a imponer las limitaciones a las extracciones. Entonces, aquí es donde se hace presente lo que decía hasta un momento, que nuestro enfoque, más que discutir los derechos de agua en el momento de su otorgamiento, están pensando en cómo se usan los derechos de agua en situaciones de escasez, escasez que sabemos que hoy día es creciente en el tiempo. Finalmente, también, para mejorar la seguridad hídrica, el proyecto contiene medidas que facilitan la infiltración de acuíferos para darle mayor seguridad a los derechos de agua, y esto es una técnica que es potencialmente muy útil para mejorar la seguridad jurídica, específicamente la seguridad hídrica en los derechos sobre agua subterránea. En cuanto a seguridad jurídica, nosotros consideramos que la seguridad jurídica es un elemento esencial para constituir un marco que incentive inversiones en nuevas fuentes y en tecnologías de ahorro de agua. Por eso nosotros estamos haciendo aquí modificaciones importantes respecto de lo que está en el proyecto de reforma del Código de Agua aprobado en la Cámara de Diputados. En primer lugar, en relación al otorgamiento de derechos de agua nuevos, estipulamos que todos deben ir a remate. Se termina en la entrega gratuita de derechos de agua que hoy día existe cuando no hay una oposición. Haya o no oposición, una vez que alguien solicita el derecho de aprovechamiento de agua, se llama por parte de la DGA a un remate, en el cual irá ese postor, y probablemente pueden o no surgir otros postores. Hay sí una excepción contemplada para los pequeños agricultores
de acuerdo a la calificación de INDAP, de 12 hectáreas de riego básico, que entre paréntesis eso cubre al 93% de los predios, o sea, es muy masiva en términos de número, pero naturalmente no es tan significativa en términos de tamaño de los predios y en consecuencia de necesidades de riego. Y también se mantiene la excepción que ya mencioné para los sistemas de agua potable rural, pero todos los demás van a remate. Estos derechos que se otorgan a través de remate, que son los derechos nuevos, son de duración indefinida y de libre transferibilidad. Y ahí hay, como sabemos, una modificación respecto de lo que está hoy día en el proyecto. En cuanto a los derechos existentes, se mantiene el carácter actual, que es de duración indefinida, y se mantiene, y eso estaba así también en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, y se establece que sean de libre transferibilidad, lo cual existe hoy día, pero no era así en el caso de lo que estaba planteado en el Código, es decir, en la reforma aprobada, donde había una transferibilidad limitada en el caso de los derechos constituidos para consumo humano. Para los demás usos sí existía la libre transferibilidad que nosotros estamos planteando para todos. Como señalé, nuestro énfasis está más en el uso de los derechos que en cómo ellos en la finalidad que tienen en el momento que se otorgan, porque pensamos que se otorgan en el tiempo y el tiempo va cambiando, la magnitud de la sequía puede variar y en consecuencia es mucho más eficiente centrarse en cómo se utiliza el derecho para efecto de dar prioridad al consumo humano. En cuanto a regularización de derechos de agua consuetudinarios, nosotros mantenemos un plazo de 2 años y se aplican multas. La fórmula que está en la reforma que se aprobó en el Código de Agua, al cabo de los 2 años caduca los derechos de agua. Nosotros en vez de eso aplicamos multas porque se entiende que si no se han sido regularizados, esas extracciones de agua serían ilegales. Son significativas, es importante ponerlo. Se desincentiva la especulación porque una crítica que es válida, consideramos nosotros, al hecho que los derechos de agua, tanto existentes como nuevos, sean de duración indefinida, es que podrían prestarse para una especulación. Entonces nosotros estamos manteniendo lo que ya está propuesto en la actual reforma de la patente por no uso, que se va duplicando cada 5 años, pero lo mantenemos en forma indefinida, no se topa. En el caso de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, se topa a los 16 años, me parece. Aquí, en la propuesta nuestra, sigue duplicándose indefinidamente y obviamente llega a un nivel prohibitivo que hace que el titular de ese derecho le convenga devolverlo, digamos, porque no va a poder pagar esos derechos. Y se agiliza la cobranza de las patentes por no uso, que en este momento su morosidad alcanza al 50%. O sea, esto es una tarea que el Estado de verdad no ha estado ejecutando como corresponde. Se mantiene la excepción de las patentes por no uso para los sistemas de agua potable rural y para las comunidades agrícolas, y se agrega para los derechos de conservación, porque como expliqué, estamos creando esta figura de los derechos de conservación. Los derechos de conservación, que son precisamente para conservar el agua, no para extraerla, obviamente no se les puede cobrar patente por no uso, y tenemos una mecánica planteada que si alguien que le dio el carácter de conservación a un derecho de aprovechamiento de agua quiere retornarlo a un derecho de aprovechamiento de agua normal, tiene que pagar todos los patentes por no pago adeudadas, más intereses, más una multa de 5%. O sea, se hace altamente costoso para alguien que quiera revertir, digamos, un derecho de conservación ya constituido.
Y finalmente simplificamos los procedimientos de tramitación de los derechos de aprovechamiento de agua. Son como 11 trámites, me parece en este momento, los más importantes, entre los cuales está la constitución de derechos, los cambios de punto de extracción, etcétera. Y le hacemos varias modificaciones ahí para hacer mucho más expedito este proceso. Reducimos en 100 días aproximadamente los plazos legales. Ahora, la verdad es que los plazos legales, que son aproximadamente de un año, se superan con creces en la práctica. Ustedes habrán visto, acaba de salir un informe de la Comisión de Productividad que se indica a los permisos por parte de la Dirección General de Agua como la principal fuente de demora, digamos, en la aprobación de los proyectos de inversión en Chile. Y estamos simplificando fuertemente los procedimientos. Y nosotros pensamos que esto precisamente le da más certeza al sistema para poder desarrollar entonces inversiones en nuevas fuentes y tecnologías de ahorro de agua. Yo quiero referirme brevemente a este tema porque este tema ha sido muy polémico siempre en Chile, no solamente ahora, sino que desde siempre, que el tema de la duración de los derechos de agua. Nosotros consideramos que es importante que tengan duración indefinida, tanto los que ya la tienen, que son los que ya están otorgados y que no se les puede alterar eso sin algún sistema de indemnización, como los nuevos. ¿Y por qué creemos que es muy importante esto? Porque la duración indefinida de los derechos es lo que permite a sus titulares planificar a largo plazo para efectos de aplicar esos derechos al desarrollo de obras de riego, de embalse, no sé, las demás inversiones que mencionaba, como por ejemplo la reutilización de agua, etcétera. Todo el tipo de... y esto también obviamente es válido para el consumo humano, tanto por parte de los sistemas de agua potable rural como de las empresas sanitarias. Cuando uno plantea un plazo fijo, incluso largo, 30 años, hay gente que dice, ¿por qué no le ponemos un plazo bien largo, 50 años? Hoy día, 30 años, 50 años parece razonable, pero al cabo de un tiempo ya le quedan bastante menos que los 30 o 50 años a ese permiso y pasa a ser entonces muy difícil de ser utilizado, por ejemplo, para la construcción de un embalse. Los proyectos de embalse tardan 20 años, 30 años, entre que se conciben y que se van pasando por todos los pasos. Y en consecuencia tienen que, ese embalse para ser, digamos, planificado, invertido, etcétera, tiene que contar con que sus accionistas aportan, digamos, derechos de agua de carácter con duración indefinida. Si no, el plazo rápidamente de la tramitación de la misma inversión empieza a tomar entonces una parte muy importante de la duración del derecho de agua. Por eso nosotros estamos planteando que para incentivar las inversiones en nuevas fuentes y en tecnologías de ahorro de agua, porque lo mismo le pasa a un agricultor que tiene que le quedan, no sé, 10 años de su derecho de aprovechamiento de agua y considera conveniente cambiar su plantación, por ejemplo. 10 años, obviamente, no le va a alcanzar a redituar la inversión que haga en una nueva plantación. Quiere cambiar, digamos, quiere redefinir su producción, queda limitado por el derecho existente. Entonces, la duración indefinida es para nosotros de gran importancia. En materia de institucionalidad, nosotros estamos pensando que debe haber mayor coordinación para mejor toma de decisiones. Esa mayor coordinación la estamos concibiendo a través de un comité de ministros del agua, que es una instancia permanente de coordinación interministerial para fortalecer la gestión, la investigación, la fiscalización y el fomento de materias hídricas. Y este comité también aprobaría los planes estratégicos de cuenca que, como hablamos, elabora la Dirección General de Agua en base a los criterios recomendados por el panel de expertos. La idea es que este comité de ministros sea presidido por el MOP y sea integrado por Minagri, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Medio Ambiente, Minería, Energía y Economía. Y estamos creando el panel de expertos que mencioné,
para hacer las recomendaciones independientes que le den respaldo técnico a las decisiones clave en el uso sustentable. Estaría formado por 5 profesionales seleccionados por ADP, duran 5 años renovables, en otros 5, me parece, esa es la fórmula que hemos imaginado. Bueno, estos son entonces los 5 pilares de la propuesta, que significan priorizar el consumo humano, priorizar la conservación, priorizar la seguridad hídrica, que es un tema nuevo, pensamos nosotros, en esta discusión, mantener la seguridad jurídica, que consideramos clave para las inversiones, y un mejoramiento institucional para poder abordar de mejor manera este desafío. Y ese desafío consiste, en definitiva, en darle mejores acceso a las familias rurales y urbanas al agua, tanto en el presente como en el futuro, recuperar ecosistemas, atender las necesidades de riego del mundo agrícola, en particular pequeños agricultores con fines de subsistencia, y estimular nuevas inversiones en nuevas fuentes de agua, en fuentes de ahorro y emprendimientos. Yo pienso que el debate del Código de Agua ha sido un debate largo, siempre lo ha sido así. Ustedes, no sé si, este es un debate que parte hace como 8 años atrás en este caso. El Código del Agua, digamos, el primer Código de Agua, que es del año 51, inició su debate el año 27, así que en comparación con eso vamos bien, porque son materias sumamente complejas y que afectan a intereses, afectan a muchas personas, etcétera, y por eso tienen muchas aristas, y eso hace que la toma de decisiones en esta materia sea lenta. Sin embargo, yo creo que, a diferencia de lo que ocurría el 27 o el 51, hoy día estamos apremiados por una situación de cambio climático que está creando una escasez creciente y crítica de agua en muchas regiones. Y, en consecuencia, mi llamado es a que podamos discutir esta modernización del Código de Agua con sentido de urgencia, con realismo, para enfrentar este tema, y en lugar de dejarnos llevar a transformar este tema en un campo para el debate político, para el debate ideológico, más bien centrarnos en cuáles son los instrumentos con los cuales podemos enfrentar esta realidad que se torna dramática en el caso del abastecimiento de agua para consumo humano, pero que también tiene ribetes muy preocupantes en lo que es el abastecimiento de agua para las actividades productivas como la agricultura y otras. Y entonces, yo, cuando veo estos 5 pilares, creo que esos 5 pilares son básicamente compartidos por todo el país, y que lo que estamos discutiendo básicamente es cómo mejor se sirven cada uno de esos objetivos. Y ese es un debate que yo creo que se puede hacer con altura de miras, con sentido de país y con sentido práctico de cómo dar soluciones. Y esto es sumamente importante, y por eso termino, como siempre lo hago, con este verso del poeta inglés William Oden, en una que está ahí, que dice: cientos han vivido sin amor, pero ninguno sin agua. Este poeta inglés hace eso, y ahí está esa ilustración que corresponde a una obra del artista nacional Claudio Badal. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por la exposición. Quedan todavía 3 expositores. Sí, yo también creo lo mismo, para darles tiempo y sobre todo en consideración a que vienen de regiones. El único problema es que tenemos poco tiempo. Vamos a ver, no sé de cuánto dispone los senadores para poder alargar un poquito la comisión, como para darle 10 minutos a cada expositor y ser muy preciso en los 10 minutos, si les parece, porque es la única manera de poder escucharlos a todos y no perdernos la oportunidad de la presencia de ustedes acá. Dado que el presidente me dejó aquí, tratar de ordenar un poco las exposiciones. Entonces,
Partimos por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de la provincia de Petorca. Modatima, el vocero nacional, señor Rodrigo Mondaca, tiene 10 minutos para hacer su exposición. Entonces, la Asociación de Canalistas Canal Sañartu, no sé si están presentes para que puedan exponer. ¿No están? Sí, Ah, perfecto. ¿Y el pendrive le tienen cargada la presentación? ¿Se llevaron bien? ¿La tienen? ¿Está cargada? Perfecto. Asiento. Asiento y... No. Tres. Y otro más que está ahí. Yo también creo lo mismo. Pero esperamos que llegue Alba y ahí decida qué hacer. 10 minutos. Podamos dar inicio a la exposición de la Asociación de Canalistas. Volví a reiterar y disculpen que sea tan insistente en los 10 minutos. De que nada, muy buenas tardes, señores senadores y senadoras, señor ministro, señor subsecretario, señor director, a todos los presentes. Agradecer la invitación que nos hicieron para dar nuestra opinión sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo. Nosotros somos una asociación de canalistas que tiene 150 años, fundada en 1867, y que riega las comunas de Tucapel, Yungay y Cabrero en las regiones de Ñuble y Biobío. Nosotros suscribimos los 9 objetivos planteados por el Ejecutivo. Encontramos que son los adecuados para enfrentar los próximos 50 años en el tema del agua. Acá queremos dar una opinión general sobre el tema, muy breve, y sí querer reafirmar que este es un tema de consenso, un tema tan vital para la vida de las personas, de los entes productivos, que si no hay un consenso en poder lograr una reforma que sea inclusiva, digamos, indudablemente va a traer problemas en el futuro. Pero sí hay que ser categórico en algunos puntos que nosotros consideramos desde nuestra visión que tienen que ser firmes pilares para la nueva institucionalidad. En primer lugar, el agua es de todos los chilenos, son bienes nacionales de uso público y el dominio y uso pertenece a todos los habitantes. Estamos todos de acuerdo en que se debe garantizar el consumo humano y el saneamiento. Y aquí se distinguen como 3 diferentes tipos de usuarios. Primero tenemos un agricultor que dispone de agua dulce a través de un derecho que adquirió, que generalmente no son los otorgados por la EGA, sino que a través de traslación de dominio de la propiedad compró, construyó una bocatoma, construyó un canal y lo mantiene. Y a su vez también paga por ocupar esa agua, porque también el hecho de tener un suelo regado requiere un mayor aporte, digamos, en contribuciones que un suelo no regado. Y también genera externalidades positivas a la flora y a la fauna y también a la infiltración. Tenemos una agricultura tradicional que se trata de mantener, pero también una nueva agricultura, fruticultura, que está desarrollándose fuerte, que necesita agua y que hoy día contribuye al crecimiento de nuestro país, tanto para consumo humano como exportación. Pero también tenemos un usuario urbano, que son todas las personas que a través de una concesión que cobra al usuario por el agua. O sea, el agua es un bien nacional de uso público, pero es un bien económico, es un bien escaso. Por lo tanto, la autoridad creó una normativa y esta empresa concesionaria cobra por el agua. O sea,
si nosotros logramos tener un consenso sobre el uso del agua, igual el agua se le va a cobrar a los distintos usuarios. Y la cobertura que tiene ese sistema es casi el 100%, tanto en agua potable como en saneamiento. Sin embargo, tal como mencionaba el señor ministro, en el área rural es diferente esto. Hay zonas de alta densidad en que hay más de 100, 150 personas, que en el caso de nuestro territorio, en que sí tienen una cobertura cercana al 96% en agua potable, pero muy escasa en cuanto a saneamiento. Aquellas zonas que están con menos densidad de 100 habitantes tienen muchas dificultades, están sobre el 50% con agua potable y generalmente requieren soluciones más individuales, que son altamente costosas, tanto como agua potable como para saneamiento. Y en eso creemos que el Estado debe recurrir con algún programa de apoyo para esa gente, porque no sacamos nada con tener a un grupo que sí puede satisfacer sus necesidades y otro grupo que está en la vulnerabilidad. También está el tema del usuario de la empresa hidroeléctrica, que ocupan un recurso que fue otorgado por el Estado, generalmente a ningún costo, a cero costo, y que debieran contribuir para cumplir con esta función importante con algún royalty por el uso de esos recursos para el beneficio de la cuenca. El otro aspecto, digamos, es reforzar el derecho de propiedad de las aguas. Aquí se ha mencionado mucho la certeza jurídica, la seguridad jurídica, pero aquí hay 300.000 agricultores que están en una inequidad respecto a los poseedores de derechos recibidos por la ley de 1981. Son 300.000 agricultores que no tienen perfeccionados sus títulos, en algunos casos no los tienen regularizados. Entonces, cuando la autoridad pide que los derechos estén conforme a la ley, casi el 80% de los agricultores no lo tienen conforme a la ley. Y generalmente son los pequeños agricultores. Y nos toca participar en temas judiciales frente a empresas que le otorgaron el derecho después del año 81, que está en coordenadas satelitales, que está todo expresado en litros por segundo, y se genera un conflicto. Eso encontramos que falta en esta propuesta. ¿Cómo una solución más rápida que los 37 o 38 años del Código del 81 no lo lograron, ya sea por sede administrativa, con consulta a sede judicial, y no solamente por sede judicial, porque nuestros agricultores no pueden pagar $1.000.000. Nosotros tenemos 600 agricultores. Si quieren perfeccionar sus títulos, cuesta $1.000.000, más la publicación, 800, casi $2 millones. Así que sobre eso, digamos, creemos que el derecho de propiedad debe mantenerse, debe darse mayor certeza, y ha sido la tradición jurídica bicentenaria en nuestro país. Desde la independencia en 1818, al año siguiente el director supremo dictó un senado consulto, en la cual creó el regador, que le puso un valor de $750 y lo vendió a los agricultores para poder construir los proyectos en el río Maipo. Había una situación de escasez en Santiago de agua, en el río Mapocho y en la quebrada San Ramón, y eso hizo que la situación de escasez se creara este mecanismo. O sea, hay una cultura y una costumbre de entregar derechos de aprovechamiento de agua para el uso de los regantes. El tercer punto que consideramos que es importante, digamos, es sobre la información y gestión de cuencas y sus cuencas. Los sistemas que tenemos actualmente son muy precarios. En la cuenca del Laja no tenemos sistema de información. Es una de las cuencas más importantes en generación eléctrica y producción agrícola y turismo, pero no hay estaciones continuas. Estamos en el siglo XXI, entonces si queremos planificar, queremos gestionar mejor el recurso agua, tenemos que tener, digamos, los elementos que nos permitan entregar información que sea transparente, confiable y auditable, para así poder tomar decisiones. Le queda un minuto. Ya, correcto. Hay dos opositores más. ¿Sí? Y lo otro que es importante era fortalecer las organizaciones de usuarios. Aquí siempre se habla de la Junta de Vigilancia, pero son las que trabajan en el cauce público, pero también están las organizaciones de usuarios de agua. Y esas son las que trabajan en el territorio, trabajan con la agricultura, trabajan con las personas, con las comunidades. Y ellas sí requieren un fortalecimiento y un apoyo en profesionalización de las distintas actividades que se realizan.
También está el tema del perfeccionamiento de los derechos. Hay asimetría entre las grandes empresas eléctricas y los pequeños agricultores frente a conflictos que se producen por el uso de este recurso. También consideramos que hay una falta de información de acuíferos subterráneos. No hay un estudio acabado de las zonas donde hay acuíferos, cómo se pueden recargar los acuíferos. A veces uno dice, tenemos que recargar el acuífero, pero ¿dónde está el acuífero? ¿A qué profundidad está el acuífero? Hay hoy día tecnología que permite, y la Dirección de Agua debiera apoyar o conseguir los recursos para poder tener un mapeo subterráneo de las aguas de los sectores, de los territorios donde nosotros trabajamos, de manera tal de poder contribuir en mejor forma a la recarga de esos acuíferos. Adicionalmente, hay una asimetría también en la formación y experiencia. Se necesita llevar un control también contable y administrativo que sea homologable en todas las organizaciones de usuarios, de manera tal de que puedan entregar un informe de gestión sobre lo que se ha desarrollado durante el año y el estado del recurso. Y lo otro, el último punto que habíamos mencionado era también falta un tema sobre la educación acerca del agua. Se mencionaba aquí el caso de Israel, que es un país que tiene muchas dificultades de agua, pero que ha logrado con tecnología salir adelante, pero también con una educación en los colegios sobre la importancia de este recurso, sobre la importancia no solo de la cantidad, sino que también de la calidad. El cambio climático no solamente está afectando la cantidad, sino que también la calidad, sobre todo en aguas detenidas, que están apareciendo toxinas que afectan el desarrollo de la flora y fauna. Eso sería nuestro... ¿Sí? Para efecto del acta, usted es Patricio Zapac. ¿Perdón? Para efecto del acta, su nombre es Patricio Zapac. Sí, Zapac y Felipe Trenó. Ya, perfecto, están en el acta. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a los representantes del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. Señor Rodrigo Mundaca. Sí. Voy a solicitar el acuerdo de la Comisión para extender por 10 minutos. Hasta las 2:10. Bueno, primero, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al ministro por mantenerse hasta el final. Es una buena señal también, que le importa lo que dicen los movimientos sociales. Gracias por quedarse hasta el final y también a las personas que lo acompañan. Voy a hacer una presentación básicamente para contextualizar lo que está pasando en la provincia de Petorca, a propósito que la provincia de Petorca en esta indicación sustitutiva es mencionada varias veces. Y en la visión del gobierno se sostiene que la cuenca de Petorca hoy día se encuentra sobreotorgada 12 veces y la cuenca del Ligua se encuentra sobreotorgada 10 veces. Y la vamos a hacer en dos partes. Me acompaña Diego Soto, que es ingeniero civil hidráulico sanitario ambiental, que es el jefe técnico de nuestro movimiento. Y voy a solamente poner en contexto la provincia de Petorca y a continuación vamos a referirnos a las indicaciones, a la indicación sustitutiva del gobierno. Lo hemos titulado Reformas que no cambian nada. El artículo 19, numeral 24, inciso 11 de la Constitución Política del 80 dice: los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Este articulado está consagrado precisamente en la Constitución Política del 80, fraguada en dictadura, y que durante todo este tiempo se ha mantenido inalterable, lo que ha provocado una tremenda inequidad en los campos, en las ciudades particularmente. El Código de Aguas del 81 se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, no dando certeza jurídica particularmente precisamente a los pequeños agricultores que hoy día, privados de agua, ven cómo sus explotaciones agrícolas se pierden, ven cómo sus animales se mueren
etcétera. Por tanto, creo que hay un antecedente previo en esta discusión y que es la norma jurídica que se superpone, que es la Constitución Política del 80, donde se encuentra consagrada la propiedad privada de las aguas. Y, por tanto, este debate que tiene que ver con la reforma al Código de Aguas, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, generalmente recurre a constitucionalidad precisamente porque el debate en torno a hacer del agua un bien público y un derecho humano se encuentra precisamente en una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza es precisamente la norma jurídica que se superpone, el 19, numeral 24, inciso 11. Pero arreglón seguido, vamos a hacer esto, una contextualización del escenario, el sobreotorgamiento y gestión de las aguas y nuestras propuestas. Y nunca más pertinente que discutirlo aquí, en la Comisión de Agricultura. Probablemente no me voy a demorar 10 minutos, a propósito que el ministro tuvo una lata exposición de más de una hora, probablemente me voy a exceder, presidente, 5 minutos, 7 minutos. Solo porque, de hecho, cuando vimos el proyecto, hicieron ustedes la presentación. El sentido de esta ronda de presentaciones es respecto del proyecto. Sí, lo vamos a hacer, absolutamente. Eso, por favor, absolutamente. Porque sabemos cuál es absolutamente. La presentación. La provincia de Petorca hoy día es sin duda un reflejo inequívoco del modelo de producción de alimentos asociado al monocultivo, como estrategia fallida de desarrollo. Palto, el 90% de la superficie cultivada de palto en suelos que no tienen aptitud de cultivo, suelos clase 6, clase 7 de aptitud forestal, incluso suelos clase 8. Esto a propósito de la falencia que existe en la institucionalidad, la falta de política pública hoy día, ya que no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, lo que ha permitido que empresarios de distinto tamaño desmonten toda la flora y la fauna nativa de los cerros y pongan palto. En el sentido de la pendiente, provocando una crisis hídrica y una erosión de suelos que hoy día tiene la agricultura. El problema ambiental más importante que tiene la agricultura hoy día es precisamente la erosión de suelos producto del emplazamiento de cultivo en suelos que no tienen aptitud de cultivo, valga la redundancia. Estos que están acá son imágenes recientes, son del verano del 2019, que dan precisamente cuenta de la situación que hoy día se vive en la provincia de Petorca, donde el modelo extractivista agroexportador ha priorizado precisamente el agua para las paltas y no el agua para las comunidades. Grandes obras de acumulación de agua de riego en circunstancias que hoy día las comunidades se encuentran absolutamente privadas de agua en nuestro territorio. Este es un trabajo que le quisimos traer al presidente de la comisión, que es un trabajo elaborado por la Fundación Terran el año 2018, que da cuenta de que hoy día en la provincia de Petorca y en la región de Valparaíso y la provincia de Petorca en particular, más del 60% de toda la superficie cultivada de paltos se encuentra emplazada en suelos que no tienen aptitud de cultivo, precisamente en suelos de cerro. Entregarle también al presidente de la comisión el informe que elaboró el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el 2018 y que da cuenta de la atención social a propósito de la privatización de agua que sufren nuestras comunidades, una misión de actualización, una misión de observación hecha por el INDH y que habla precisamente de la violación sistemática del derecho humano al agua en la provincia de Petorca. Eso que ven ahí son los animales, como hoy día se están muriendo precisamente porque están privados de agua en nuestro territorio. Al fondo ven un cerro, el Cerro Pulmahue, que es el cerro del escudo de armas de la comuna de La Ligua, absolutamente verde, un vergel. Y hoy día los animales están en esta condición precisamente porque hoy día, a nuestro juicio, la privatización de las aguas en Chile hoy día no prioriza el agua de consumo de bebida, tampoco prioriza el agua de consumo de los animales. Hoy día el ministro plantea de que se va a priorizar el uso del agua, el consumo humano del agua, pero solamente en condición de escasez. Y está hablando de que tampoco se van a priorizar el consumo humano del agua ante la eventualidad de la acreditación, la constitución de nuevos derechos. Esto que ven aquí hoy día es lo que está pasando en la provincia de Petorca, a propósito que el subsecretario Palacio estuvo en nuestro territorio. Hoy día está una nueva modalidad de apropiarse la caja de los ríos, corriendo los cercos y apropiándose la caja de los ríos, porque la Dirección de Obras Hidráulicas se niega a delimitar el ancho de la batea, se niega a delimitar la caja de los ríos. Por tanto, hoy día tenemos empresarios que se corren y se apropian de la caja de los ríos. Esto que está aquí es una acción que hubo en febrero de este año, una agrícola, el Peñón de Zapallar en Petorca, se había apropiado la caja de los ríos, se había apropiado la caja del río Petorca y tomamos la decisión de romper un dren que había en esa caja del río y nos acaba de dar la razón la DGA. La DGA nos acaba de decir precisamente que ese dren se estaba construido en el cauce del río Petorca. Esto ya lo comentaron, que tiene que ver con el negocio del agua. Hoy día, como los camiones de aljibe son los que pululan por todo el territorio. Hoy día un metro cúbico de agua en la provincia de Petorca tiene un valor nominal de 12.000 pesos el metro cúbico. Una familia con 4 habitantes necesita al menos 3 metros cúbicos a la semana para poder satisfacer toda su demanda de agua de bebida y para servicios higiénicos básicos. Estas son imágenes recientes de la Quebrada del Pobre al interior de la comuna de La Ligua. Ahí hay más de 5.000 personas que han pasado todo el verano sin agua y han tenido que defecar en bolsas de plástico todo el verano, precisamente porque hoy día la priorización del agua está puesta fundamentalmente en la industria extractiva agroexportadora. Y los ríos.
Los ríos completamente secos. Es una imagen del río Ligua a la altura del puente Valle Hermoso. Los ríos juegan una función paisajística, sin duda, pero el ciclo hidrológico en la provincia de Petorca se encuentra completamente alterado. Nos dicen que en la provincia de Petorca hay sequía. Nosotros decimos que en la provincia de Petorca hay un modelo de despojo asociado a la privatización del agua, pero asociado fundamentalmente al mal uso del agua en nuestro territorio. El río Petorca en la misma circunstancia. Este es un reportaje reciente de la radio y la televisión rusa que habla de cómo en la provincia de Petorca se ha violado sistemáticamente el derecho humano al agua durante todo este tiempo. Esta es una movilización reciente, la semana pasada, niños de la localidad de Valle Hermoso, en la comuna de La Ligua, demandando el agua para la vida, el agua para consumo, el agua para salvaguardar aquellas necesidades que son indispensables y básicas. Y esto también lo queremos plantear y tiene que ver con el gabinete hídrico del gobierno de Piñera. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ministros del gobierno de Sebastián Piñera que hoy día concentran derechos de aprovechamiento de agua, particularmente el ministro de Agricultura, que tiene más de 29.000 litros por segundo, y por tanto que no están declarados. Esta información es una información bastante precisa, una información del portal Infoprovidad, del portal del Catastro Público de Aguas también, y particularmente la declaración del patrimonio de intereses de los ministros del gobierno. Y la pregunta que habría que hacerse hoy día es por qué hay un gabinete hídrico al interior del gobierno de Piñera, donde hay 7 ministros que tienen derechos de aprovechamiento de agua y que van a intervenir en el debate público. A nosotros no nos parece procedente que haya ministros del gobierno que sean propietarios de derechos de aprovechamiento de agua que intervengan en el debate público, porque claramente hay intereses creados. Ahí está, dale. No tenemos mucho tiempo. Bueno, espero algún día ser ministro también para poder pasarme el tiempo sin ningún problema, así que voy a darle un poco con calma, no me voy a apurar porque los diagnósticos son similares, ¿ya? Pero las intencionalidades y la visión de cómo resolver el problema son bastante distintas, ¿ya? Entonces los quiero invitar a hacer un ejercicio mental primero antes de avanzar en la presentación. Muchos de ustedes deben tener piscinas en sus casas. Los que no tengan, imagínense que tienen una piscina, ¿ya? Esa piscina tiene un tamaño de 44.000, independiente de la unidad de medida que tengamos, ¿ya? Y su hijo con una manguera le está echando 400, es decir, la recarga a ese acuífero o a esa cuenca, ¿ya? Y por otro lado está saliendo de esa piscina 200, ¿ya? Digamos en la salida de la cuenca. Entonces, si yo le digo a mis hijos, o ustedes le dicen a sus hijos, que hay gente que le está sacando 2.000 a esa piscina todos los años, ¿cómo ustedes le explicarían a su hijo gestionar esa agua para que la piscina no se vacíe? Si por un lugar están sacando 2.000, por el otro lado están saliendo 200 de forma natural y están ingresando 400, ¿ya? Esa piscina en 10, 20 años va a estar vacía. Ese es el estado de las cuencas de Chile, ese es el estado de las cuencas cuando uno habla de que están sobreotorgadas, ¿ya? Entonces, después de ese ejercicio, ya que muchos de ustedes deben tener piscina en su casa, o si no la pueden tener en la de veraneo, como tiene otro ministro, que tiene 1 o 2 casitas y una de veraneo, vamos a pasar a los datos duros de las cuencas en Chile, ¿ya? Aquí tenemos varios ríos, los ríos insignes, con datos de la radiografía del agua, ya, brecha y riesgo hídrico en Chile 2018, reciente, bastante reciente, que salió en las noticias durante el año pasado, en donde encontramos ríos con 800%, 130%, 80%, 90% de brecha hídrica. ¿Qué significa esa brecha hídrica? Que está saliendo más de lo que entra, ¿ya? Entonces, tenemos esa cantidad con una brecha escandalosa. Después tenemos otra cantidad, hasta la sexta región aproximadamente, ríos con brecha hídrica, ¿ya? Eso significa que va a tener problemas de otorgamiento, que la cuenca está sobreotorgada ya, hasta la séptima región, ¿ya? Entonces, la indicación sustitutiva del gobierno dice: se dispone que los nuevos derechos de agua se asignen por remate de manera indefinida, exceptuando a los pequeños propietarios, servicios sanitarios rurales y comunidades indígenas. ¿Qué derechos de agua vamos a asignar en cuencas sobreotorgadas? Entonces, ¿para qué me sirve esa indicación en las cuencas sobreotorgadas? ¿Ya? O sea, el gobierno, no sé, si yo le presento esto a mi hijo, me va a decir: el gobierno se está burlando. ¿Por qué? ¿Cómo voy a disponer nuevos derechos en cuencas sobreotorgadas? Segundo, me plantea hacer gestión de agua. ¿Cómo voy a hacer gestión de agua en algo que está sobreotorgado si no puedo tocar la propiedad? Es decir, sigo sacando los 2.000, ¿a quién le digo que saque menos? ¿A quién le digo que tiene prioridad? Si voy a seguir sacando 2.000. Entonces, ¿qué gestión voy a hacer en esa cuenca? ¿No? Y estamos hablando de remate. Cuando desde los movimientos sociales, desde Modatima, desde las mesas del agua, estamos diciendo que no queremos más mercado del agua. Y nos vienen con el remate. O sea, ¿qué clase de indicación estamos presentando? Vergonzosa. Recursos disponibles y extracciones por región. En este gráfico podemos ver
En este gráfico podemos ver lo que entra y lo que sale. ¿Ya? Tenemos oferta y demanda. Oferta y demanda en las primeras regiones, escandaloso. Sale más de lo que entra, año 2011, fuente de GA, y seguimos otorgando derechos en esas cuencas. Nuevamente, aumento progresivo de las patentes por no uso. ¿Qué generó el 2005 las patentes por no uso? Concentración de los derechos. Seguimos favoreciendo el mercado del agua, tratando el derecho de agua como una mercancía e incentivando a que se hagan más transacciones o que se trate como una mercancía al momento de imponer estas patentes por no uso. Escandaloso, una semana atrás o hace un mes atrás sale una noticia de 206.000 millones de pesos adeudados en patentes por no uso, no pagadas. ¿Para qué me sirven las patentes? Para acumular deuda, mientras se persiga a la gente que no paga el Transantiago, se persiga a la gente que no paga su TAC, y los ladrones de agua, o los que no pagan sus patentes. Entonces, nuestra propuesta, penas punitivas a los ladrones de agua. ¿Dónde se menciona? Aquí el que roba agua es capaz de invertir millones de dólares, pagar 40 millones de pesos, lo mete a la función de costo. Yo lo meto a mi función de costo, te pago los 40 millones de pesos 3, 4, 5 veces, no me interesa. Sigo aprovechando, sigo robando agua. Penas punitivas. ¿No les gustan las punitivas para los menores de edad? Punitivas a los ladrones de agua. Ahí está la consecuencia de las patentes por no uso de 2005. No son tan próceres de la patria como nuestro ministro de Agricultura, solamente alcanzan los 600 litros por segundo, no los 29.000, pero concentración de derechos de aprovechamiento de agua, producto de las indicaciones anteriores y las reformas de 2005. Indicación del Gobierno, perfeccionar normas para la gestión sustentable de acuíferos. Antes de decir nuestra propuesta, este trabajo es del 2010, Espinosa, experto de aguas subterráneas, modelador numérico. Para hacerle una mención también, los acuíferos no son una cosa mágica que están debajo de la tierra, son depósitos de agua en sedimentos no consolidados del cuaternario y del terciario, la última de geológica. ¿Ya? Y no es algo mágico, están ahí, es agua y está comunicada con la cuenca superficial, no son entes separados. ¿Ya? Entonces, no existen estos acuíferos profundos que están a 1.000 metros hacia abajo, esa agua salobre que está en el mismo acuífero, y si yo intervengo ese acuífero de abajo voy a deprimir los niveles de arriba. Así que falacias, por favor, no instalemos acá. Entonces, caudal de entrada, caudal de salida. Cuando eso está en equilibrio, cuando estamos en una explotación sostenible, no sustentable, sostenible, estamos cerca del número 1, es decir, lo que entra es muy parecido a lo que sale. Ejemplos más clásicos o los acuíferos símbolos de Chile son la Pampa del Tamarugal, que en este trabajo dice que tiene 4 veces, los últimos estudios indican que tiene 8 o 10 veces más explotación que lo que entra o que lo que se recarga, y explotación de la que es calculada, o sea, con derechos de agua asignado está más aún sobreotorgada. Acuífero de Copiapó, con fines mineros, también cercano a los 2,5 o 3 veces el índice de caudal de entrada versus salida. Eso se llama groundwater mining, ¿ya? Es decir, que estamos minando el acuífero, no estamos haciendo un recurso renovable, es como si fuera una mina de agua, que se va a acabar en el mediano plazo, dependiendo del tamaño del acuífero. Entonces, ¿qué indicación o cómo me van a gestionar unos acuíferos de los que mostraron, el mismo ministro mostró que están en restricción, que están con sobreotorgamiento? ¿Cómo van a gestionar estos acuíferos sin tocar la propiedad? Que alguien me explique cómo puede hacer eso y cómo va a lograr que los niveles de la napa subterránea no se depriman en función del tiempo sin tocar el derecho de propiedad. ¿Ya? Entonces, háganme la indicación, pero ¿cómo me van a gestionar el acuífero si no están tocando la propiedad? ¿Ya? Ya hablé de la gestión integrada de cuenca. No puede separarse la cuenca superficial de la subterránea. Si baja los niveles superficiales, disminuye la recarga de los acuíferos. Si yo extraigo y deprimo los acuíferos, van a necesitar más agua superficial para mantener los niveles. Entonces, voy a hacer recarga artificial con el agua superficial que no tengo. ¿Qué nivel freático voy a levantar? Explíquenme, por favor. Otra indicación del Gobierno, creación de un panel de expertos en recursos hídricos para mejorar tomas de decisiones relacionadas con acuíferos, sustentable o sostenible, con sobreotorgamiento, con groundwater mining y sin tocar el derecho de propiedad. ¿A qué vamos a invitar a los expertos? ¿A que estén un año conversando cómo van a gestionar el agua que no hay? No sé, me queda la duda. Entonces, no existe gestión posible y para hacer algo con respecto a los acuíferos, ¿qué podemos hacer? Instrumentar a escala diaria, cerca de donde están las extracciones anómalas, a donde están las extracciones ilegítimas, la usurpación de agua, la apropiación indebida o como gusten llamarla. Instrumentar.
driver que miden cada 1 minuto, cada media hora, cada 1 hora, y puedo obtener las mediciones de los efectos transientes de las extracciones de grandes caudales. Instrumentar, como tal bien decían, las cuencas superficiales, la pluviometría, la fluviometría para medir los caudales. ¿Por qué? Porque es bastante simple instalar el tema de la sequía. Viene el germen de la sequía, viene la sequía. ¿Para qué? Para no decir que estamos frente a un escenario de sobreotorgamiento. Estamos instalando el escenario de la sequía, mientras que hace 6 meses atrás salió un estudio de la Universidad Católica del Norte en el que mostraba que la variación o la sensibilidad de la precipitación versus la variación de la depresión de los acuíferos y de la disminución de los caudales era mucho menor. Es decir, el efecto de la precipitación la disminución de la precipitación ha sido mucho menor que lo que disminuyen las aguas subterráneas y los caudales. ¿Aumenta la evaporación? ¿O alguien se está llevando el agua? ¿O están las cuencas sobreotorgadas? Entonces, aquí venimos a instalar que existe una sequía enorme, terrible, y que vamos a tener que trasvasijar cuencas, que vamos a tener que gestionar, y que tenemos prioridad de uso para el consumo humano. No sé, a mí no me cuadra, y supongo que a los expertos de agua tampoco le va a cuadrar. Acá tenemos la figura estrella, prioridad de uso. Agricultura corresponde a irrigación, ¿ya? 77% de los derechos de agua consultivos están concentrados en la agricultura, que le compete a esta comisión. 5% podemos diferir en 2-3% el consumo humano, me da lo mismo. Tenemos un 70% de agua concentrada en la agricultura, ¿ya? Y ese 7% de la minería también es un poco engañoso porque lo vamos a ver en detalle regionalmente, pero tenemos una concentración en la agricultura clara. Entonces, ¿cuál es la prioridad de uso para el consumo humano? ¿Ya? ¿Cuál es la prioridad? Si ocupa el 5% del agua disponible. Entonces, quien estemos sin agua es un problema de gestión, no un problema de escasez hídrica. Quitémosle un poco de agua a los agricultores. ¿Por qué? Y sus superficies de riego no se van a ver afectadas. Elaboración de planes estratégicos de gestión por cuenca. 10 cuencas por año, demasiado lento. La crisis hídrica es hoy, ¿ya? O sea, el problema no es que nos vamos a quedar sin agua para la agricultura, nos vamos a quedar sin agua para tomar. Es una decisión demasiado irresponsable que está sesgada por la ideología de las indicaciones de no querer sacar de no querer modificar la Constitución con respecto a la propiedad del agua. Entonces, la crisis hídrica es hoy, y para rematar le vamos a mostrar un poco este gráfico. Ahí está la concentración de agua de la agricultura. En el norte pueden ver la concentración del agua de la minería. Y las barritas azules menores son el consumo de agua potable o agua para consumo humano. Entonces, hablemos de gestión. Tenemos 1,4 millones de personas fuera de la red sanitaria. ¿Qué está pasando con el acceso al agua en Chile si hay 7, 10, más de 10 veces de agua para la agricultura que para consumo humano? Entonces, ¿quién concentra el uso de agua? Ya los vimos. ¿Quién está teniendo la prioridad de uso? ¿Es eficiente nuestra agricultura? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Es eficiente? Porque estamos pensando siempre carretera hídrica, ampliemos la superficie regada, reguemos Chile, aumentemos la producción. ¿Pero es eficiente nuestra agricultura? Trasvases de cuenca, carretera hídrica, se está instalando. Lo vemos por los medios, cómo la instalan, como una solución. Mientras que el problema es el sobreotorgamiento. ¿Qué pasa con los conflictos de interés? Ya vimos al gabinete hídrico. ¿Qué pasa con las aguas del minero? No se mencionan ni por si acaso en las indicaciones del Código de Agua, y tenemos, como insisto, los acuíferos no son algo mágico. Si el minero encuentra agua y la explota, corresponde al mismo acuífero. Entonces puede sacar infinita agua, no infinita porque el acuífero tiene un límite, pero puede sacar y sacar agua y va a afectar al acuífero completo, no a la zona de donde se está explotando solamente. Y acá tenemos la eficiencia y la superficie regada de nuestra agricultura. Año 2014 creo que es este estudio. Universidad de Chile, Aldo Tamburrino, Yarco Niño, Alberto de la Fuente, doctores en fluidodinámica y en agua y ingeniería y gestión hídrica. Autoridades en Chile, supongo, como para hablar con respecto al agua y la eficiencia de riego. Entonces, ¿dónde hay mayor eficiencia? Región de los lagos, 69%. El resto nos supera el 35-40%, es decir, predomina el riego por tendido. No hay riego tecnificado ni inversión en riego tecnificado, en donde con la mitad de agua podríamos mantener la misma cantidad de hectáreas regadas. Entonces, ¿qué pasa con la CNR? En vez de estar haciendo proyectos para hacer microtranques de 50.000 metros cúbicos, que en un embalse de Guillín de 200 hectómetros cúbicos caben 4.000 de esos microtranques, y hace iniciativa de 50 por región,
¿Por qué no se dedica a tecnificar el riego? A que los agricultores tecnifiquen y inviertan en tecnificar el riego y hacer un uso más eficiente del agua, no para aumentar las hectáreas de riego, para consumir menos agua, porque están las cuencas sobreotorgadas. Entonces, vamos cerrando ya, vamos a citar el plan de riego de la región de la Araucanía. Pueden leerlo, se los puedo leer yo. A partir de los antecedentes recopilados principalmente de la DGA, se tiene que considerar que los ríos Cautín, Tolten y parte del Biobío no poseen meses con disponibilidad permanente, siendo el más crítico el río Cautín, el cual además posee solo un mes con disponibilidad eventual para el uso del recurso hídrico. Octava región desde donde queremos traer agua por la maravillosa carretera hídrica de $30.000 millones. Vamos a hablar lo último, vamos cerrando con las propuestas. Estamos hablando de que estamos resolviendo un problema de optimización al revés, ¿ya? O sea, estamos tomando que nuestras limitantes son las hectáreas disponibles para regar y no la disponibilidad de agua. Entonces, para gestionar el agua debemos hacer el análisis al revés. ¿Cuánta agua tenemos para definir cuánta superficie podemos regar? ¿Ya? Entonces, está el problema que ya mencionamos. Hablamos de inversión en el embalse. Ok, y me están diciendo que bajan las precipitaciones. ¿Con qué vamos a llenar sus embalses, ministro? Esto es lo último, cerramos. Estas propuestas no vienen solo de Modatima, ya existe una iniciativa de la senaduría del senador Latorre que ha hecho mesas por el agua, en la que hemos participado junto a actores de distintos territorios. Este es el caso particular de Petorca, en donde también salen indicaciones al gobierno y salen propuestas desde los territorios, ¿ya? Los territorios no estamos solo pensando en que queremos beber agua, tenemos clara la película. Se reconoce el rol de las organizaciones de usuarios del agua en la gestión de los recursos. Nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos consejos de cuenca porque las actuales organizaciones de usuarios lo único que es un símil o un análogo a un directorio. Quien tiene más acciones tiene más poder de decisión y los actores que no tienen derechos de agua no se ven involucrados en las decisiones de la cuenca. Por tanto, consejo de cuenca, que reemplacen a esa junta de vigilancia para una gestión más democrática de la cuenca. Indicación al gobierno, se crea una comisión interministerial de recursos hídricos. Creo que más discusiones que no dan fruto, no necesarias. Proyecto de ley para crear Ministerio del Agua, propuesta desde los territorios, con facultades que realmente fiscalizadoras y que se hagan cargo del sobreotorgamiento que hoy hay. O sea, sin tocar la propiedad no vamos a poder hacer gestión y vamos a estar debatiendo hasta que se acabe el agua. Ahí son más imágenes de las mesas por el agua, eso es en San Antonio. Fin de semana pasado. El sábado pasado. Entonces, propuesta clave, derogar el artículo 19, numeral 24, inciso 11 de la Constitución Política para que se acabe el consagramiento de propiedad de los derechos de agua, porque si no, no podemos hacer gestión y podemos llamar a expertos de todos los países, a expertos de Chile, y no vamos a llegar a nada. Priorizar el derecho humano al agua, pero bajo esos preceptos y no bajo las trampas de que esté declarado escasez hídrica la cuenca o que esté declarada en restricción. Proyecto de ley de ordenamiento territorial, que ya lo mencionó Rodrigo con respecto a las clases de uso de suelo, y proyecto de ley que modifique las facultades regulatorias de la DGA, que tiene que ver con que nuestra institucionalidad es demasiado débil. O sea, tenemos que salir desde los territorios a denunciar a los ladrones de agua o a los usurpadores de agua para que salgan con la tele a hacer fiscalización 2, 3 días y después de que salió la cuña, salió la imagen, no sé si seguirán en el territorio fiscalizando. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos su presentación. Gracias por la paciencia. paciencia. Con el tiempo. Queda un invitado, que es la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región. Yo sobre el tiempo quisiera hacer una aclaración que me parece bien importante. Yo tengo una visión crítica de lo que es la indicación del Gobierno y voy a votar en consecuencia, pero en el caso de los ministros de Estado, el tratamiento que les corresponde conforme al reglamento es el de los senadores. Y siendo el Ejecutivo un órgano colegislador, lo que corresponde es que exponga en detalle cuál es el sentido de su propuesta. Eso no significa que los senadores necesariamente vayamos a votar a favor o en contra. Forma parte de lo que vamos a discutir. Pero yo soy de oposición, a él lo voy a poner en duda, pero en respeto al ministro, yo quiero señalar que él lo que hizo fue uso de una atribución que le corresponde como órgano legislador y a mí como presidente me corresponde velar por la aplicación del reglamento. Por tanto, la disputa del tiempo pendiente, entre comillas, que es lo mismo que el agua, es quitarle tiempo a los otros expositores.
Y por eso nosotros insistimos en que fueran 10 minutos en donde hubiera solo referencia a la indicación, porque ya ha habido otras sesiones, llevamos 6 meses, un año de sesiones, donde también hemos escuchado. Yo entiendo el malestar que existe en la zona de Petorca y es la razón por la cual sabemos que no somos partidarios que se tramite con celeridad esta iniciativa. Pero reitero, no es que el ministro le haya quitado tiempo a otras intervenciones, porque lo que habíamos planteado en principio eran 10 minutos, refiriéndonos solo a la indicación del Ejecutivo. Entonces, en defensa del ministro, siendo de oposición, usted sabe, ministro, él está haciendo uso de una atribución que es la que corresponde al reglamento y a mí como presidente me corresponde velar porque así sea. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra a la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región y le pedimos que por favor sea por 6 minutos porque ya estamos fuera de reglamento y es probable que nos quedemos de tiempo y es probable que nos quedemos sin quórum. Así que 10 minutos su intervención. Me dice Mariana que disculpa, pero que tenía que irse. Sí. No, porque yo quisiera la otra presentación. Bueno, deja eso nomás. A verlo al final. Bueno, gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Señor ministro, señor director, señores senadores, muchas gracias. Como Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, yo quisiera muy brevemente referirme a las indicaciones, básicamente hacer una síntesis en algunos aspectos que nos parecen más relevantes, pronunciarnos, y como usuarios directos y como gestores del agua, como la única federación que existe en el país, también mostrarles la realidad hídrica de la región en pocas láminas y quiero que ya hay varias copias para que las puedan llevar y conocer con detalle. En materia de las indicaciones, yo parto por señalar que la pregunta que debemos resolver es qué se busca con esta propuesta de modificación. En primer lugar, y que aquí ha quedado muy claro, que el Estado debe garantizar el agua como un bien de consumo humano, el saneamiento y el cuidado del medio ambiente, priorizando su acceso y su reconocimiento como un derecho humano. Creo que esa es una mirada que ampliamente compartida y creo que la indicación asume ese compromiso y lo hace sin menoscabo de algo que para los usuarios en general es básico, que es la certeza jurídica respecto a los derechos adquiridos, protegidos por la Constitución y confirmados por sendos fallos del Tribunal Constitucional. También se busca evitar la especulación, la concentración y el no uso de los derechos. Aquí se asume este propósito con el aumento de la progresividad de la patente por no uso, un procedimiento de cobro más efectivo para evitar la morosidad y facilidades para el remate cuando proceda. Aquí también, y lo decía el ministro, cabe observar el fuerte incremento de la renuncia de derechos experimentados este último año, lo que demuestra la efectividad de esta norma. También se pretende mejorar la gestión del recurso. Y a este respecto se propone avanzar en una mirada sistémica con la elaboración de planes estratégicos por cuenca. Creo que esta es una gran necesidad de abordar y lo veremos más adelante en la presentación que tengo al respecto. También busca resolver las incoherencias con la agilización de trámites de constitución, modificación y regularización de derechos de aprovechamiento. El fortalecimiento del rol de la SOUA. Creemos que esto es muy importante, se hace ahí un adecuado reconocimiento y la promoción de consenso para administrar la escasez. Y con eso también celebramos que haya un fortalecimiento en la fiscalización, que es un tema que ha estado ausente por muchos años. Creemos también que es necesario proponer preestablecer dotaciones mínimas por cauce para resolver controles de captación. A esto apunta la facultad que tiene el Estado de limitar la extracción cuando la dotación de los cauces es insuficiente. Ahí pasa a primar los derechos por sobre la dotación y se regula en función de la disponibilidad. Creo que es importante fijar dotaciones mínimas para que se resuelva la intervención. Prevención a este respecto. Creo que es importante cuidar el rol de los dirigentes. Este es un contingente humano que trabaja ad honorem y que sirven con esmero a sus asociados. Son valiosos por su liderazgo y por su experiencia y sus conocimientos, por tanto. Creo que es importante no ahuyentarlos con regulaciones excesivas. También es importante promover la profesionalización administrativa de las organizaciones de usuarios, vía la integración al alero de las juntas de vigilancia en cada cuenca.
Nosotros en la sexta región lo estamos haciendo, en la cuenca del Chimbarongo, que presido la Junta de Vigilancia, y con bastante éxito. También se busca exigir, y aquí es una propuesta, ¿no es cierto?, que yo planteo, que es la exigencia a toda Junta de Vigilancia de la contratación de un profesional para que ejerza el cargo de juez de agua en periodos de restricción, suplantando el rol de los directorios, según lo establece ya el Código de Agua. Estas asignaciones no están absolutamente aseguradas por motivos de costo fundamentalmente. En materia de agua subterránea se establecen claras disposiciones para administrar el recurso en zonas de prohibición. Se deberá elaborar informes que se establezcan caudales de reducción y condiciones de operación. Las CASUB deberán contar con acuerdos de gestión de recursos hídricos, medidas de reducción, redistribución, mitigación e inversión. Estos novedosos, los acuerdos de las CASUB validados por el panel de expertos, reemplazarán las medidas que pueda adoptar la DGA. Y una reducción temporal por razones ocasionales, la DGA la declara de oficio o a petición de parte, y al igual la puede revertir. Una prevención al respecto, y esto es válido atendida a la naturaleza jurídica de nuestros derechos, cualquier limitación de ejercicio del derecho decretado por parte de la autoridad en la medida que represente un perjuicio debe ser indemnizada. En materia de recarga artificial, los proyectos de recarga natural que desarrolle la SOUA en su territorio no debiesen requerir autorización de la DGA, solo debiesen ser informados. De hecho, en nuestra zona lo estamos haciendo. Y hay un avance en la tramitación de solicitudes ante la DGA que creo que es muy importante y el ministro lo expresó con claridad. Otro tema importante es velar por la sustentabilidad del recurso, con la creación de derechos de agua destinados a la conservación, la posibilidad de expropiar derechos para la conservación y perfeccionar normas para la gestión sustentable de los acuíferos. Todas estas normas las consideramos indispensables de introducir. Una prevención, cuando se constituyen reservas estatal de derechos de agua, hay que tener cuidado porque el Estado hoy día es titular de una enorme cantidad de derechos, no todos utilizados y muy poco conocidos. Yo les voy a mostrar lo que tenemos en la sexta región. Y ahí también hay que velar porque no se produzca un problema, un daño a la libre competencia que está penado en un artículo de la Constitución y en concreto el número 23 del artículo 19. Y en quinto lugar, avances en el perfeccionamiento de la institucionalidad. Creo muy oportuna la iniciativa de la creación de un panel de expertos de recursos hídricos. Aquí hay una prevención que hacer. Dadas las múltiples funciones del panel, debe ser considerada la integración de algún profesional con amplia experiencia en la administración de las organizaciones de usuarios, labor que siempre recayó en el sector privado y que somos en general la agricultura en particular, ¿no es cierto?, los principales usuarios. Yo creo que otra iniciativa importante es la creación del Comité Interministerial de Recursos Hídricos. Tiene un amplio rol de coordinación interministerial y control de gestión que debe tener facultades resolutivas un tanto más amplias. Creo que aquí se abre una tremenda oportunidad para resolver duplicidad de roles y de eficiencias de gestión pública denunciadas por el informe del Banco Mundial. Concluyo. Nuestra organización considera que las modificaciones legales propuestas contribuyen a avanzar con pertinencia en la resolución de los problemas, desafíos y falencias planteados por el proyecto en trámite. Esperamos también que puedan ser consideradas nuestras prevenciones. Creemos que su pronta aprobación debiese despejar el camino para que en conjunto el mundo público y privado podamos enfrentar con urgencia el déficit de infraestructura de regulación. Esto nos permitirá aprovechar mejor el recurso, avanzar en la integración de las cuencas y generar un clima de certeza jurídica. Lo anterior no solo alentará la inversión privada en desarrollo agrícola y en obras de infraestructura hídrica, sino también desalentará la creciente inmigración de capitales, capacidades empresariales y técnicas a países vecinos que ofrecen hoy inmejorables condiciones para la inversión en el ámbito agrícola. Asegurémonos, por tanto, que esta reforma al Código de Aguas nos permita seguir estimulando la cooperación público-privada en un ámbito que tanto beneficio ha traído al país a lo largo de su historia. Si tuviera un minuto, presidente,
para presentar estas láminas que nos permiten visualizar. Uy, ¿qué pasa? El de arriba, el de abajo. Esta es la cuenca del Rapel, 3 ríos principales, Claro, Cachapoal y Tinguiririca, que confluyen al río Rapel. Aquí está la visión de la cuenca. Nosotros representamos 195.000 hectáreas como federación, 11 juntas de vigilancia, de un universo de 213.000 hectáreas de riego. Y tenemos dos embalses. La estratificación de los derechos está en el cuadro de la izquierda abajo. El 80% de los regantes son más de 25.000, están en el primer segmento, hasta 12 básicas, de 12 a 48 el 15% y de más de 48 el 5%. Y la distribución por superficie, más o menos 1/3 en cada uno de estos sectores. Hay 189 asociaciones y comunidades de agua, 945 directivos de estas organizaciones, 6.000 millones de presupuesto anual de gestión, lo que equivale a más o menos 31.000 pesos por hectárea, 1.000 hectáreas promedio por organización y 6,7 hectáreas por usuario. Perdón. Disponibilidad de agua, esto se ha hablado ya, más o menos el 80% del agua se nos va al mar a nivel de la 15ª región hasta la 9ª, donde el aprovechamiento es un 18%. Y en nuestra región en particular, el consumo regional de agua potable alcanza 77 millones de metros cúbicos y tenemos una reserva regional de agua superficial de 4.000 millones. Perdón. Ahí están los derechos de agua, reservas del Estado en la 6ª región, que a disposición de ustedes para que lo conozcan. ¿Qué pasa con la pirometría de la cuenca? El río en Rancagua, San Fernando y Convento Viejo, Chimbarongo, una caída muy significativa de 450 a 300 en la zona de Rancagua, este año 220, en San Fernando de 700 milímetros a 500 en la promedio de los 5 años, a este año algo más de 400, y en Chimbarongo, en el embalse de Convento Viejo en particular, una media de 30 años 700 milímetros, en la promedio, los últimos 5 estamos en torno a 500 y finalmente el año pasado tuvimos 400. ¿Esto qué ha significado? Por temporada de riego y temporada de invierno, una caída de los promedios de los últimos 5 años en el Chimbarongo, está cada uno de esteros y ríos, de un 54%, este último año 58, 40, 58 y 45 respecto a la media de 30 años, y a nivel de temporada de riego, y en invierno tenemos pérdidas, ¿no es cierto?, de 70 este año, 60, 54, 84 y 60. Medido ya como año global, lo tenemos a la izquierda abajo, perdón, en los últimos 5 años respecto a la media, un 33,6, y este último año un 50 y fracción respecto a la media. Es lo mismo que está... Ahora, mirado esto como dotación para los efectos de riego, la tasa estándar de uso racional de beneficioso que se ha definido en general en el país es de 1 litro por segundo por hectárea, 15.000 metros cúbicos por temporada. La tasa prevaleciente, la media que observamos, es 0,8, o sea, 12.000 metros cúbicos por hectárea. Y la tasa límite que estamos considerando es un 0,7 litros por segundo por hectárea, que eso supone una distribución muy fina y una mantención muy exhaustiva dentro y fuera de temporada de los canales. Supone una alta presencia de riego tecnificado y afecta a la pequeña propiedad con riego tradicional. Mirado así, podemos ver que a nivel de los ríos, la dotación que nos importa, que más afecta, es la penúltima, diciembre-marzo. El río Claro tiene 0,67, bajo. El río Tinguiririca, 0,81, está en el nivel medio. El Cachapoal, tercera sección, está en el control estándar. El Cachapoal, segunda sección, a nivel medio, 0,8. Y el Cachapoal, primera sección, 1,3 dentro del estándar. Ahí vamos a ver un detalle a continuación. ¿Qué significa esto a nivel de balance hídrico? Si pensamos que miramos la cuenca proyectada en base a 1 litro por segundo por hectárea, tenemos los déficits en los balances que se expresan en este sector. Si bajamos a 0,8 litros por segundo por hectárea, ahí están expresados los déficits, donde vemos
un problema en el Río Claro que se está enfrentando con un proyecto para el embalse Goyener. Importante decir que los derrames del río Cachapoal de la primera sección, los excesos que se aprecian en la dotación, tienen un destino conocido. Al sur dotan a la segunda sección del río Claro, al estero Zamorano y a la comuna de Quinta de Tilcoco. Y por el norte caen al estero Las Cadenas y a través de otros llegan a la segunda sección del mismo río. En el caso de los esteros, la situación es más dramática. El Chimbarongo, que yo presido, tiene una dotación estándar de 0,58 que se corrige en parte con aportes del embalse Convento Viejo y llegamos a 0,73, que es bajo. El Zamorano, San Vicente Tahuatahua, tiene 0,675, bajo. Las Toscas, comuna de Santa Cruz, 7.000 hectáreas, 0,24 propios, 0,16 que aporta el embalse Convento Viejo, 0,07 que regala el embalse Convento Viejo y finalmente estamos con 0,45 que es muy bajo. El estero Chimbarongo, es posible esto dado que tiene un convenio con la DOH por 27 millones de metros cúbicos por temporada y las Toscas por 6.700.000. Este es el balance de la zona de los sectores de esteros con claros déficits en cualquier situación. Y con ventajas, sí, el Chimbarongo tiene la ventaja que tiene un embalse para respaldar estos déficits, lo mismo que las Toscas. No así el Zamorano, pero tiene aguas de invierno que le podrían permitir hacer embalses. El Chimbarongo tiene deficiencias porque tiene el embalse Convento Viejo. Obras de infraestructura regional en desarrollo. Estos son los proyectos que estamos trabajando. El embalse Convento Viejo, tercera etapa. Convento Viejo a Marchihue. Voy a pedir que estamos con problema de tiempo y ya habló sobre la indicación, entonces, porque tenemos la presentación. Además hay otros temas que tenemos que tratar como comisión antes de cerrar la sesión. Perfecto. Sí. Eso es en definitiva, presidente. Muchas gracias por la posibilidad de exponer. Le agradecemos su presentación a don Patricio Crespo. Vamos a tener 2 sesiones más para escuchar opiniones a favor y en contra. Hemos tratado de ser ecuánime en los invitados. De hecho, al gobierno le hemos consultado qué organizaciones deben ser consultadas. Hay otras que han propuesto los senadores y la idea es que podamos tener los 2 puntos de vista para que los distintos senadores nos formemos la convicción. Entonces, vamos a tener 2 sesiones más, vamos a concluir la audiencia y vamos a empezar a votar la indicación en la tercera sesión a contar de la próxima. Yo quisiera, antes de levantar la sesión, plantear que pudiéramos enviar un oficio al ministro de Agricultura y a la ministra de Medio Ambiente, básicamente para que se informe respecto del cumplimiento de los acuerdos adoptados en el marco de la Cumbre de París. Chile, para el ámbito forestal, se comprometió a dos tareas. Primero, manejar y recuperar 100.000 hectáreas, principalmente bosque nativo, y en segundo lugar, forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría de especies nativas. Entonces, le debe enviar un oficio para que el gobierno nos informe respecto de el cumplimiento de este compromiso, más aún cuando se va a realizar la COP25 este año. Así que lo va a hacer entrega a la Secretaría. ¿Habría acuerdo para enviar este oficio? Aprobado. Y habiéndose cumplido el objeto para el cual fue citada esta sesión, se levanta.